hacer un ejemplo en donde pues está involucrada la ecuación del gas ideal, pero ya para haciendo un balance de materia. Y en un proceso en este caso de 2 unidades o 3, si vemos el punto de mezclado. Entonces aquí está el enunciado, lo voy a leer. Dice: se alimenta acetona líquida a un flujo de 400 litros por minuto a una cámara de calentamiento donde se evapora hacia una corriente de nitrógeno. Una corriente de nitrógeno que entra a 27 grados centígrados y 475 milímetros de mercurio, y ahí nos están especificando que esa presión no es absoluta, es manométrica. El gas que sale del calentador se diluye con otra corriente de nitrógeno que fluye a 419 metros cúbicos STP por minuto a 25 grados centígrados y 2.5 atmósferas. Los gases combinados son comprimidos a una presión total de 6.3 atmósferas, también es presión manométrica, que ahí lo establece. Esta de acá no establece nada, entonces la vamos a tomar como absoluta. Bueno, son comprimidos a una presión total de 6.3 atmósferas manométricas y aquí está mal el texto, aquí debe ser una temperatura de 325 grados centígrados. La presión parcial de la acetona en esta corriente es de 501 milímetros de mercurio y la presión atmosférica es de 763 milímetros de mercurio. Y nos está preguntando dos cosas. El inciso A es: escriba las ecuaciones necesarias para determinar la composición molar del producto gaseoso y el flujo volumétrico del nitrógeno que entra al evaporador. Y el inciso B es: ¿cómo es posible que la segunda corriente de nitrógeno esté a condiciones de temperatura y presión estándar y a 25 grados centígrados y 2.5 atmósferas? Vamos a hacer entonces el procedimiento que conocemos, diagrama de flujo. La primera parte del enunciado dice que tenemos un evaporador. O una cámara pues de calentamiento. Y lo que dice es: alimentamos a esa cámara, alimentamos acetona, y la acetona líquida se evapora hacia una corriente de nitrógeno, es decir, alimentamos dos corrientes al evaporador, el nitrógeno y la acetona líquida. El nitrógeno va a recibir la acetona en forma de vapor. Entonces voy a escribir dos corrientes que entran. La de abajo va a representar a la acetona. Voy a escribir aquí de acuerdo al etiquetado, necesitamos su flujo. Esta va a ser la corriente 1, esta es la 2, entonces N.2 son los moles por minuto, es el flujo de acetona, y seleccioné minuto como tiempo porque los flujos están en minutos, como unidad de tiempo. Pues aquí no es necesario establecer fracción mol porque solo hay acetona. Voy a escribir aquí, no es necesario que esté en el etiquetado, pero lo voy a escribir aquí que sí conocemos el flujo volumétrico de esa corriente, que es este que está por aquí, 400 litros por minuto de acetona por minuto. ¿Sí? Nada más ahí como para que no olvide que tengo esa información, pero no es necesario escribirla. La corriente 1 va a ser entonces el nitrógeno, que dice el enunciado que entra también. Entonces asignamos N1, que van a ser los moles de nitrógeno por minuto. ¿Sí? Aquí tampoco es necesario asignar fracción mol porque la corriente es de nitrógeno, eso nada más lleva un componente que es el nitrógeno. Y sí voy a agregar la información de temperatura, 27 grados centígrados, si mal no recuerdo, 27, y la presión está de 475 milímetros de mercurio, que es presión manométrica, no se les olvide. De esa corriente, el inciso A está preguntando el flujo volumétrico del nitrógeno que entra al evaporador.
Entonces, como me está preguntando, esto no era necesario a menos que lo pregunte, que si lo hace. Nos está preguntando el flujo volumétrico de esa corriente 1 en metros cúbicos por minuto. Entonces sí la voy a agregar al etiquetado porque lo preguntan. Bueno, seguimos. Lo que dice es, se evapora la acetona hacia la corriente de nitrógeno. Y el gas que sale de ese evaporador, es esta parte de aquí, dice que se diluye o se mezcla con otra corriente de nitrógeno. Entonces lo que salga se va a mezclar con otra corriente también de nitrógeno. ¿Sí? Esta va a ser la corriente 3. Y pues voy a escribir aquí, serían, el etiquetado sería N3 moles de nitrógeno por minuto. No es necesario agregar tampoco fracciones mol porque es nitrógeno puro, pero si agregamos la temperatura y la presión es 25 y 2.5 atmósferas. ¿Sí? Y similar a la corriente 2 conocemos el flujo, entonces lo voy a agregar, nada más para no olvidarlo. Esta corriente, su flujo volumétrico es 419 metros cúbicos por minuto a condiciones estándar. Bueno, entonces se mezclan esas corrientes y donde vamos se mezclan y luego sigue aquí los gases combinados. Es una vez que se mezclen por el punto de mezclado que está ahí, entran a un compresor. Entonces tiene que haber otra unidad acá que es un compresor donde se va a aumentar la presión hasta 6.3 atmósferas y la temperatura a 325. Entonces los gases que salgan pues van a salir a condiciones diferentes. Esta va a ser la corriente 4. Entonces etiquetamos el flujo total, sería N4 molar. Y aquí sí hay dos componentes, el nitrógeno y la acetona. Entonces vamos a asignar Y4 para los moles de acetona en forma de vapor por mol total. Y como solo hay dos componentes, pues ya una vez sustituimos 1 menos Y4, pues debe representar los moles de nitrógeno por mol de mezcla. Y similar a las otras, pues agregamos las condiciones de temperatura y presión de esa corriente que sale, que son estas 6.3 atmósferas y 325 grados centígrados. 6.3 atmósferas. Voy a escribir aquí para que no se nos olvide que esta presión de aquí y esta de aquí son manométricas. De la otra no dice nada, de esta de aquí. Entonces la vamos a tomar absoluta, porque no dice lo contrario. Y adicionalmente el problema establece cuál es la presión parcial de esa corriente que sale. La presión parcial de la acetona en esta corriente es de 501 milímetros de mercurio, es decir, la presión parcial de acetona es igual a 501 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Por qué no etiquetamos? Déjenme aquí. ¿Por qué no etiquetamos esta corriente y esta? Y la respuesta es no nos preguntan información de esas corrientes, entonces no se etiqueta ya que no se conoce información. Y no nos piden calcular algo de esas corrientes. Ya no me voy a acabar aquí. Sí. Entonces esas dos corrientes no se están etiquetando nada más por esa razón. No nos dan información y tampoco nos están preguntando información. Entonces por eso no las etiqueté. Voy a borrar eso en naranja para que no nos haga ahí, no nos estorbe.
¿sí? Pero esa es la razón. Si nos preguntaran algo, tendrías que etiquetarlo, se tendrían que etiquetar. Bueno, entonces ahí está nuestro diagrama de flujo. Y esencialmente lo primero que voy a hacer es, siguiendo con nuestro procedimiento, pues son los grados de libertad. Aquí no hay reacción, entonces es la forma de calcularlos inicial, cuántas incógnitas tienes, cuántos balances puedes hacer y qué más ecuaciones puedes escribir. Y luego sí ya atendemos al inciso A de escribir las ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Análisis de grados de libertad. Las incógnitas son N1, N2, B1, N3, N4. Déjenme decirle, les voy a poner una línea o una flecha aquí. Sería esta es incógnita, esta es incógnita, esta también, esta también, esta también, esta también. Entonces tenemos 6 incógnitas. En B1 punto, N1 punto, N2 punto, N3 punto, N4 punto y Y4. Esas son nuestras incógnitas. Y necesitamos 6 ecuaciones entonces para poder resolver este problema. Y si los grados de libertad dan 1, pues proponemos una base de cálculo. Entonces vamos a ver. Lo que sabemos es que podemos hacer balances de materia y podemos hacer uno por componente ya que son independientes. Entonces podemos hacer 2 balances que serían balances pues moleculares, ¿no? Uno para la acetona y el otro para el nitrógeno. Y no podemos hacer más balances de materia, no hay más componentes. Luego nos hacen falta 4 ecuaciones, pero ahí es donde entra lo que hemos aprendido en este capítulo. Lo que aprendimos, lo voy a escribir aquí de este lado, pues aprendimos la ecuación del gas ideal. Lo voy a poner aquí para flujo continuo, que sería nuestro caso, que es esa ecuación aquí en verde. Y ya sabemos que hay una relación, la podemos utilizar pues, o es una relación pues del flujo molar con el volumétrico. Y si notan en la primer corriente estoy escribiendo B1 y N1. Entonces yo puedo aplicar la ecuación del gas ideal a esa corriente porque es un gas, ¿sí? Es nitrógeno. Entonces lo voy a escribir así. Y ahorita adelante escribimos la ecuación. Nada más lo voy a decir que voy a utilizar ecuación de gas ideal en la corriente 1 para relacionar el flujo molar con el volumétrico, ¿sí? Porque es un gas, no pierdan de vista, porque luego se confunden, andan queriendo usar la ecuación del gas ideal en todas partes, aunque sea un líquido, ¿no? Luego, en la corriente 2 es un líquido y ya sabemos que podemos transformar y conocemos el flujo volumétrico, que es este que está aquí. Entonces ya sabemos para líquidos sí podemos hacer esa transformación de manera sencilla utilizando la densidad, la transformación pues de este flujo del flujo volumétrico al flujo molar, ¿sí? Entonces lo voy a poner así como la gravedad específica de la corriente 2 o la densidad pues que es la que nos va a permitir más el peso molecular, obviamente. Entonces con la densidad nos pasamos del flujo volumétrico al flujo másico y luego necesitamos el peso molecular para calcular el flujo molar. Es algo que ya hemos hecho. Bueno, en la corriente 3 es un gas y cumple con estar a menos de 10 atmósferas, que lo mismo teníamos que habernos preguntado en la corriente 1, que sí lo cumple.
Entonces la corriente 3 también puedo aplicar la ecuación del gas ideal porque es un gas. Entonces menos 1, ecuación de gas ideal en la corriente 3. ¿Sí? Entonces ahí van 5 ecuaciones, nos hace falta una. Y la ecuación que nos hace falta es, como ven aquí conocemos la presión parcial de la acetona y como dije en la definición de presión parcial, hay una relación entre presión parcial y fracción mol de esa mezcla. Entonces lo voy a escribir así como relación de presión parcial. Entonces, si hay suficientes ecuaciones, los grados de libertad son 0 y sí deberíamos poder calcular esas 6 incógnitas. Entonces, luego en el procedimiento ya sigue lo que nos pregunta el inciso A, de escribe las ecuaciones. Para calcular específicamente lo que está preguntando son dos cosas: la composición molar del producto gaseoso, que sería pues Y4, y el flujo volumétrico del nitrógeno que entra, que sería B1. Pero pues tendremos que resolverlas todas, las 6. Bueno, y nos pregunta específicamente dos. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Voy a ir en el orden así como las escribimos aquí. Entonces primero voy a empezar con los balances. Ya sabemos que son dos balances moleculares o dos de tres. Hacemos o balance global y balance de acetona, o balance global y balance de nitrógeno, o hacemos balance de acetona y balance de nitrógeno. Dos de tres, ya saben que el otro es dependiente. Entonces voy a escribir, como no nos interesa las corrientes estas internas, voy a estar haciendo balances, voy a estar hablando de balances así, como si hiciera el proceso, bueno, más bien el balance del proceso global. ¿Sí? Entonces, balance global total de los dos componentes, sería lo que entra a mi línea cortada en negro, pues es N1 y N2, de ahí del lado izquierdo. También entra la corriente N3. Y sale la corriente N4, que esas son las que cruzan la línea cortada en negro. Ese sería mi balance global total. Y vamos a hacer un balance global de acetona. Y ya descartamos el de nitrógeno. Ya no lo podemos usar. Entonces ahí sería la acetona que entra, entra en la corriente 2. La corriente 1 no lleva acetona. La corriente 3 tampoco lleva acetona. Entonces la acetona entra en la corriente 2 y sale en la corriente 4, pero ahí ya es una mezcla, hay que multiplicar por la fracción de acetona, que sería Y4 por N4. ¿Sí? Estas son entonces estas dos. Vamos a escribir esta, la ecuación de gas ideal en la corriente 1. Y ahí pues nada más voy a escribir esto que está aquí en verde, pero pues voy a utilizar las variables de esa corriente 1. Entonces voy a escribir así en la corriente 1. Sería presión vamos a llamarle presión 1 también para no confundirnos con las otras. Presión 1, B flujo volumétrico en 1 es igual a N1 por RT1. ¿Sí? Esa sería la aplicación de la ecuación del gas ideal en la corriente 1. Bueno, y luego escribimos cómo podemos calcular
la corriente 2, el flujo molar de acetona, si conocemos el flujo volumétrico. Entonces voy a escribir esa ecuación, o lo voy a escribir en la corriente 2. No se os olvide que la corriente 2 es líquida, no podemos usar la ecuación del gas ideal, porque luego cometen errores así. Entonces N2, aquí sí voy a escribir para perdernos menos, es el flujo volumétrico, y ya sabemos que si lo multiplicamos por la densidad tenemos el flujo másico, y lo dividimos entre el peso molecular y pues obtenemos el flujo molar, ¿sí? Ya que cancelamos esta unidad con esta y estos litros con esta. Esto no se les olvide que salió de la tabla B1 de la gravedad. Hay que buscar ahí la gravedad específica de la acetona líquida, que busquen ahí, deben encontrar este valor 791, y al multiplicarla por la densidad del agua, que es 1 a 4 grados centígrados, pues obtienen ese valor de densidad que está ahí. Y el peso molecular de la acetona, pues ese ya lo pueden calcular como aprendieron en la preparatoria. La acetona tiene, voy a escribir su fórmula química para que verifiquen que el peso molecular sí es 58.08. La acetona lo voy a escribir acá, S3H6 oxígeno. Esta es la acetona. Entonces verifiquen eso. Bueno, pues ahí está esa es esta ecuación. Vamos a hacer ecuación de gas ideal en la corriente 3, porque es un gas. Y pues lo vamos a escribir similar en la corriente 3, presión 3, flujo volumétrico 3 es igual al flujo molar 3 por R y por T3. ¿Sí? Esa es una opción. Ahorita escribo la otra opción, pero vamos a dejarlo así. Y finalmente nuestra ecuación de presión parcial. Lo voy a hacer aquí para no hacer otro espacio. Presión parcial, lo voy a escribir así, presión parcial, que la ecuación es YA, la ecuación general es YA, es PA. La presión parcial de A es la fracción mol de A por la presión total. Solo la voy a aplicar a nuestro problema. La presión parcial de A sería la presión parcial de acetona. Entonces, sería la presión parcial de la acetona. Es igual a la fracción mol, pero la fracción mol se llama Y4. Y4 por presión total. Y le voy a llamar aquí 4, nada más para no confundirnos con las presiones. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están. Ya acabamos, ¿no? Son las 6 ecuaciones. No voy a resolver nada, lo voy a dejar de ejercicio que ustedes resuelvan este sistema de ecuaciones. Nada más quiero recalcar para que tengan cuidado con la parte de si estás usando la ecuación del gas ideal, tienes que sustituir presiones y temperaturas absolutas. Entonces para esta ecuación lo voy a hacer aquí. La presión 1 es esta de aquí, pero es manométrica. La presión 1 es entonces 475 más la presión atmosférica. La presión atmosférica, sí lo da el enunciado, dice que es 763 milímetros de mercurio. Entonces P1 es 475 más 763, y eso es lo que hay que sustituir ahí. Y T1 pues ya saben que es en grados Kelvin, que sería 27 más 273.15. ¿Sí? La constante de los gases, pues ya saben dónde obtenerla. Y de la misma manera la presión 3 de la corriente 3, la presión total,
es 2.5 atmósferas, no especifica que sea manométrica, entonces la tomamos como absoluta. Y la temperatura pues es 25, 298.15 grados Kelvin. Aquí voy a agregar, me faltan las unidades, entonces hacen la suma y esto va a estar en grados Kelvin. Y finalmente la presión 4 es esta presión de aquí, pero es manométrica, hay que agregarle igual a la atmosférica, 6.3 atmósferas más 763, pero esos son milímetros de mercurio, hay que meter aquí un factor de conversión que son 760 entre 1 y ustedes verifiquen de dónde salió ese factor de conversión, ¿sí? Pero de esa manera obtenemos atmósferas y el resultado pues va a ser la presión 4. Bueno, entonces ahí están las ecuaciones necesarias para resolver el problema. No está tan complicado, puesto que la presión parcial de acetona, si la conoces, 501. Entonces esto es igual a 501 milímetros de mercurio, ya que sustituyas la presión en milímetros de mercurio, pues vas a poder calcular Y4, que es una de las preguntas que hace. Entonces hay que resolver las ecuaciones para obtener lo que nos está preguntando, que es Y4, la composición molar, y B1 punto. Entonces se lo dejo de ejercicio para que lo hagan ustedes. Ahí están ya las ecuaciones. Finalmente, bueno, antes también podemos reemplazar la corriente 3, como ven aquí, está a condiciones estándar. ¿Sí? Lo que implica que pudiéramos también haber hecho, no usado esta ecuación y haber hecho lo siguiente para la corriente 3. La corriente 3 son 419 metros cúbicos en condiciones estándar por minuto. Y podríamos haber usado el factor de conversión de 1 mol a condiciones estándar de cualquier gas ocupa 0.0224 metros cúbicos o 22.4 litros. Y las unidades que se van a cancelar aquí son estas con estas. Y el resultado es entonces N3. ¿Sí? Entonces N3 también se puede calcular así. O con esto. Pero aquí cometí un error. N3 lo podemos calcular así, utilizando el factor de conversión, porque él está a condiciones estándar. No podemos hacerlo en otra parte porque no especifica que esté a condiciones estándar. Donde está mi error es en estas presiones de aquí abajo, puesto que el flujo que vamos a sustituir, que sería B3, ese flujo B3 pues es el que yo utilicé, 419 metros cúbicos STP por minuto. Ese es el que se sustituiría aquí, pero es en condiciones estándar. Entonces esta parte de aquí está mal, aquí debería ser las condiciones estándar. Entonces déjenme corregir esa parte. Sería una atmósfera y 0 grados centígrados o 273.15 Kelvin, ¿sí? Entonces para la corriente 3 hay que corregir eso, y eso es nada más porque el flujo está en condiciones estándar. Entonces puedo usar la ecuación, esta ecuación de aquí, para analizar la corriente 3, o usar el factor de conversión. El resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, entonces ahí corregimos ese error y otra vez repito, terminen ustedes de resolver el problema. Hay un inciso B y
Dice, ¿cómo es posible que la segunda corriente de nitrógeno esté a STP y a 25 y 2.5 atmósferas? Esta es la segunda corriente de nitrógeno. Y como ya establecí en un video anterior, no la corriente de nitrógeno existe, sus condiciones reales son 25 grados centígrados y 2.5 atmósferas. Si ese corriente de nitrógeno tú bajas la temperatura a 0 grados centígrados y la presión a 1 atmósfera, el flujo que obtienes es este. No es que esté en las dos condiciones, es nada más lo que ya expliqué de el flujo a condiciones estándar restringe la temperatura y la presión. Esas no son las condiciones del gas de manera necesaria. Aquí, como pueden ver, la condición real son 25 grados centígrados y 2.5 atmósferas. No es que exista en las dos condiciones al mismo tiempo. Bueno, entonces eso es algo así como conceptual esa pregunta. Entonces, como digo, terminan de resolver. Terminan de resolver el problema. Y con esto termina entonces el capítulo 5. Ya los siguientes videos serán del capítulo 6.